hemos titulado la administración de esta hora, los que antes o los que Dios conoció, los que antes conoció, bajo el tema los que antes conoció. Y lo leemos a la Romanos 8:29, que dice: porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que Dios conoció, los que antes conoció, dice que los llamó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Porque con respecto a este llamamiento, conforme al propósito de Dios, a los que antes conoció también los predestinó o preordenó, como dijéramos. ¿En qué sentido hemos de entender aquí la expresión a los que antes conoció o preconoció? A los que Él sabía anteriormente que se arrepentirían de sus malos actos y volverían al encuentro con su Hijo Jesucristo. Contestan los pelagianos, a los que Él sabía anteriormente que se arrepentirían, dicen ellos, de toda edad y de toda raza. Hemos sido llamados por el Padre a través de su Evangelio para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Cómo es la imagen del Hijo de Dios? ¿Y qué es lo que nos va a hacer conforme a la imagen de Él? Bueno, nuestro Hacedor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando tomaron aquel acuerdo de decir hagamos al hombre a imagen conforme a nuestra semejanza. Allá en Génesis 1:26 el Señor dice: entonces dijo Dios. ¿Quién es? Dios, el que está diciendo hagamos al hombre. ¿Cómo lo vamos a hacer? A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo vamos a hacer para que señoree, para que sea señor, no para que sea esclavo de nadie, ni para que sea tampoco empleado por otro, sino que sea señor de la creación. Pero el hombre no quiso ser señor, sino cholero, e hizo sus dioses. Para que no lo regañaran, los hizo de palo, de yeso, de piedra. Forjó un montón de imágenes. Por eso el Señor allá en el Salmo 78:58 les dice: le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. La idolatría resultó de haberse perdonado a los paganos, como en el caso cuando Efraín, los hijos de Efraín, estos eran unos arqueros, pero capaces de pegarle a un lápiz a larga distancia. Pero cuando fue la batalla, volvieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de las obras de Dios y de las maravillas que Dios les había mostrado a través del camino que los trajo a través del desierto
que lo trajo por camino seguro. Los privilegios de la primogenitura que tocaban a José fueron desviados debido a esta causa. Fueron asignados a Efraín por Jacob. ¿Por qué? Porque los otros se hicieron imágenes, adoraron otros dioses que no conocían. La supremacía de esta tribu así intimada fue reconocida por su posición en la marcha de la nación hasta Canaán, junto al arca, como dice Números 2 del 18 al 24. Por la elección de la primera localidad permanente para el arca dentro de sus límites en Silo y por la extensa fértil provincia que le fue dada para su posición. Rastros de esta prominencia quedan después del cisma bajo Roboán en el uso por escritores posteriores de Efraín por Israel. Oseas 5, 3 al versículo 14 nos cuentan la historia de una parte de eso. Oseas 11, 3, 12 nos cuentan otra porción. Si bien era tribu fuerte y bien armada, y desde temprano emula y arrogante, como lo manifiesta Josué 17:14, Jueces 8 del 1 al 3 y segundo libro de Samuel 19:41, aparece aquí que ganaba a las demás en la cobardía, más bien que en la valentía, y había causado el desagrado de Dios. ¿Por qué? Porque desconfiada de sus promesas, siempre cumplidas hasta ahora, Dios no ha dejado de cumplir su promesa. Pero esta tribu había dejado de ser adalid para cumplir los términos del pacto, arrojando a los gentiles. Pobrecitos, hay que se queden. Tal vez nos sirven más adelante, dijeron, y los dejaron. Éxodo 23, 24 nos demuestra esa parte. Deuteronomio 31, 16 dice cómo fueron. Segundo libro de Reyes 17, 15 también nos lo muestra. En Romanos 1, 23, el escritor Pablo les dice: y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Diciendo, jactándose, pretendiendo ser sabios, se hicieron idiotas. Aunque la palabra dice que se hicieron fatuos. Es la naturaleza invariable de la idea equivocada en la moral y la religión, que los hombres se jactan de haberla inventado y que la ensalzan por sabiduría, así como los paganos se mofan, se arrastran, se tiran al piso y dicen que ellos tienen el encuentro o la gloria de Dios que Dios les ha dado. En 1 Corintios 1:21 dice que trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corrompido o de hombre corruptible. La alusión aquí es sin duda al culto griego, y puede ser que el apóstol tuviese presente aquellas exquisitas cinceladas en forma humana que yacían tan profundamente en su derredor cuando él estaba en el Areópago y miraba sus santuarios, juzgaba y criticaba aquellos santuarios. Podemos verlo a la luz de Hechos 17:29. Pero, como si aquella no fuera degradación
bastante profunda del Dios viviente, se encontró con aún más baja de aves y de animales de 4 pies, de serpientes. La medicina usa la serpiente como símbolo. Cuadrúpedos y reptiles, refiriéndose ahora al culto egipcio oriental. Frente a estas declaraciones del descenso de la creencia de religiosa del hombre, desde conceptos superiores del Ser Supremo hasta los más bajos y degradantes, hay expositores de esta misma epístola que no creyendo ni en la caída de la inocencia original, ni en las nobles huellas de aquella inocencia que permanecieron aún después de la caída y que fueron sólo gradualmente borradas por la violencia temeraria contra los dictados de la conciencia, sostienen que la historia religiosa del hombre ha sido siempre una lucha por ascender desde formas más bajas del culto a la naturaleza propia de la niñez de la raza, hasta lo que es más racional y espiritual. Esto significa que no habían nacido aún y Dios ya los conocía. Sabía Dios que ellos iban a hacer todo esto. Pero esto es incluir en el texto lo que es contrario a todo el espíritu y aún a la letra de la enseñanza del apóstol. En 9:11 y 2 Timoteo 1:9. El 9:11 es Romanos 9:11, donde dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, cuando significa que no habían nacido aún y Dios los conocía, es porque los crea, Él los hace a su manera, para su servicio. Es posible que en el mundo se le descarríen algunos, otros se vuelvan, qué sé yo, de diferente forma. Como está escrito, dice Romanos 4:17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es mi Padre, ese es Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Génesis 17:5 se cita este texto para justificar el que llama. Justificar el que llama a Abraham, el padre de todos nosotros los hombres de fe. Y debe ser tomado como un paréntesis. ¿Por qué? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, nadie le dice nada. Dios lo justificó porque le creyó. Si Abraham no lo hubiese creído, quién sabe dónde estuviésemos. Delante de esto es, en la estimación, delante de Dios al cual creyó. Asimismo, Abraham, en la estimación de aquel en quien creyó, es el Padre de todos nosotros, a fin de que todos se les diese la seguridad de que si obran como Él obró, serán tratados también como Él. Creerle a Dios, serle fiel a Dios, buscar la verdad de Dios y nunca tratar de engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios, el cual da vida a los muertos, la naturaleza y la grandeza de aquella fe de Abraham que hemos de imitar están aquí notablemente descritas, siendo superior a la naturaleza que él debió creer. Su fe tuvo que asirse del poder
que Dios tiene para superar la incapacidad física a fin de crear lo que entonces no existía. Una de las cosas es que él no tenía hijos, pero por cuanto Dios hizo la promesa, Abraham creyó a pesar de estos obstáculos. Esto está ilustrado aún más en lo que sigue a continuación. Y esto tiene que ver con aquellos que aman a Dios. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, Dios lo sabe. Y les dice que son más que vencedores. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tercero, triunfante resumen de todo el argumento. Si vas de la mano de Dios no vas a perder ninguna batalla ni ningún problema. Y además es una partícula ilativa de que Dios dice la batalla es mía, no vos. Y sabemos que el orden aquí, como el original, es muy llamativo. Sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Estoy enfermo, me va a ayudar para bien. Estoy mal, te va a ayudar para bien. Estoy fracasando, es para ayudarte. ¿Por qué? Dios quiere ver cómo es tu comportamiento con Él. Si vas a ser como las generaciones que lo negaron. Todas las cosas cooperan para bien. Es a saber, a los que son llamados, conforme al propósito eterno suyo. Gloriosa seguridad. Y esta parece que era una expresión familiar, cosa conocida entre los creyentes. Para ellos es asunto muy natural que las cosas obran para el bien de los que a Dios aman, porque tales almas están abiertas de que aquel que dio a su propio Hijo por ellos no puede más que procurarles el bien en todo lo que Él haga. Aprenden así a recibir de Él todo lo que Él les envíe, por más penoso que fuere. Y a los que son llamados conforme al propósito de Él, todas las cosas en alguna forma inteligible obran juntas para bien del prójimo, para bien de la persona a quien va. Porque aun cuando Él haya pasado por el torbellino, el interior de su carroza está enlosada del amor de Dios. Lea para entender esto Cantares 3:10. ¿Por qué? Y sabiendo que es en el cumplimiento de un propósito eterno de amor, por lo que han sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo, primera carta a los Corintios 1:9, nos da un mensaje. Naturalmente dicen para sus adentros, no puede ser que aquel de quien y por quien y para quien son todas las cosas, permita que dicho propósito sea frustrado por cosa alguna, que no sea contraria y que no haga que todas las cosas, las oscuras como las claras, las torcidas como las derechas, cooperen para el adelanto y para la final consumación de su alto designio. Y no solo esto, mas también Rebeca, se podría pensar que había razón natural porque preferir al hijo de Sara, poseía la verdadera y la primera esposa de Abraham, excluyendo así el hijo de la esclava y los hijos de Cetura, su segunda esposa. Pero el primero, con él era la promesa. Pero no podían haber tal razón en el caso de Rebeca,
esposa única de Isaac, porque se eligió a Jacob en lugar de Esaú, siendo los dos hijos de la misma madre, y se eligió al menor en preferencia al mayor. Y antes del nacimiento los dos, y en consecuencia antes que hubiesen hecho bien o mal, ni el uno ni el otro, para que hubiese tal base preferencial, y todo fue para demostrar que la sola base de la distinción estaba en la incondicional elección de Dios. Él dice este y ese es. Él dice este no es, no de obras, sino del que llama, y Él es el quien llama. ¿Quién te llamó a ti al Evangelio de Dios? ¿Puedes tú decir quién te llamó a ti al Evangelio de Dios? Porque en el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios. Hay una cosa que debes hacer. No hables mal contra su pueblo, porque Dios lo sabe. Pues Él los escogió. En el capítulo de Romanos 11.2 y en el Salmo 6.1, el conocimiento de Dios de su pueblo no puede ser restringido a la mera previsión de eventos futuros, ni al conocimiento de lo que está pasando acá abajo actualmente. Dice Romanos 11.2 que no ha desechado Dios a su pueblo, no, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, estos no se componen, yo mejor me voy. Y Dios le dijo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. El Señor en verdad anunció que el reino de Dios será quitado a Israel. Mateo 21:41. Y cuando le preguntaron los 11, después de su resurrección, si en aquel tiempo restauraría el reino de Israel, su respuesta fue una admisión virtual de que Israel ya estaba en algún sentido fuera del pacto. Hechos 1:9. ¿Por qué dijimos que el Salmo 1:6? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por muy lujoso que sea su camino, perecerá. Terminan descubriéndolo si ahí van a la cárcel, o a condenación, o a la silla eléctrica. Hablamos de Mateo 21:41 y no dijimos qué es lo que decía ahí, pero ahora lo vamos a decir. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. ¿Quiénes son esos otros labradores? Aquellos que le paguen el fruto a su tiempo. Obediencia, fidelidad y dedicación pide él para esto. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Claro. Aquí encontramos una paranomasia, o sea, una repetición, o sea, una semejanza enfática que no es fácil de ser traducida a nuestro idioma. Si tradujésemos el malamente destruirá a los malos o miserablemente destruirá a los miserables, sería algo parecido a la aliteración usada en el original. Pero estamos hablando para gente de habla hispana. Y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Si esta contestación fue dada por los fariseos, a quien el Señor había dirigido la parábola, entonces ellos, sin saberlo, pronunciaron su propia condenación, como lo hizo David al contestar al profeta Natán. Vino un hombre, le dijo, en segundo libro de Samuel 12, del 5 al 7,
que solo tenía una corderita, y vino el otro y la quita y se la dio a comer al viajero. Hay que matarlo, dijo David. El tal pague 3 veces. Y matarle, ese eres tú. Y Simón el fariseo, al responder a nuestro Señor, le dijo, no, cuadriculado les puedo pagar. No, le dijo Dios, lo que ya te robaste es comételo. Pero si fue dada por nuestro Señor mismo, como los otros 2 evangelistas lo asientan y lo explícito de la contestación parecería favorecer, entonces podemos entender mejor la exclamación de los fariseos que siguió a esto, según el relato de Lucas, y como ellos lo oyeron y dijeron, Dios nos libre. Dios nos libre. Todo el significado de la parábola había sido al fin entendida por ellos. Con todo, el apóstol aquí enseña que en 2 aspectos Israel no estaba desechado. Primero, no totalmente. Segundo, no finalmente. En primer lugar, vemos que Israel no estaba del todo desechado. Porque también yo soy israelita, dijo él, siendo así un testigo de lo contrario. Si no, Dios ya me hubiera desechado y no anduviera predicando. De la simiente de Abraham, descendiente directo del padre de los fieles de la tribu de Benjamín. Filipenses 3:5, la cual, cuando se rebelaban los 10 tribus, constituyó con Judá el reino de Dios. Primer libro de los Reyes 12:21. Y después del cautiverio fue junto con Judá el corazón de la nación judaica. Esdras 4:1, Esdras 10:9. No ha desechado del todo Dios a su pueblo al cual antes conoció. Sobre esta expresión antes conoció, véase algo otra cosa del 8:29, de Romanos 8:29. ¿O no sabéis que dice Elías? En Elías, es decir, en la sección que habla él, la escritura como hablando con Dios contra Israel, dice, yo he quedado solo yo he quedado, Señor. Solo yo quedo. Pero Dios contesta, 7,000 hombres no han doblado la rodilla a Baal, no a las imágenes de Baal. Según un suplemento de la versión inglesa en la que Dios le dice claramente que no, que todavía hay 7,000 hombres listos para combatir y llevar la predicación y seguir luchando. Por eso, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.